obviamente, y que trabajan y que tienen vinculación de una u otra manera a los principales carteles de la droga de México, no solamente el cartel de Sinaloa, sino a diferentes carteles de la droga de México que todos conocemos, que hoy por hoy son los principales carteles de la droga en el mundo. Estas avionetas que nosotros se lograron aprender, una que también no fue ningún tipo de sorpresa para nosotros, o no fue algo que no nos esperábamos. Habíamos ya hecho un trabajo de inteligencia que nos permitió determinar que esa avioneta llegaría. La avioneta que fue obligada a aterrizar, obviamente tienen vinculación con diferentes carteles de la droga de México, por eso su bandera mexicana, al igual que el operativo que realizamos hace pocas semanas, donde se incautó media tonelada de droga en la provincia del Oro, y producto de ese operativo y del trabajo, también en coordinación con las diferentes autoridades, se ubicó a un yate afuera de las costas de México con más de 4 toneladas. Arquitecto Carreón, al parecer aquí estarían operando bandas delincuenciales de distintos países. En un artículo suyo cita bandas de Albania, Ucrania, Italia, China, Colombia, Rusia y México. ¿Cuáles son las fuentes que usted tiene para ello? Bueno, nosotros hemos escuchado este rato justamente algunas de estas bandas que estarían presentes en los informes que este mismo programa ha hecho. Por ejemplo, se ha hablado de bandas rusas, de bandas colombianas, de bandas mexicanas, de tal manera que está presente. Pero que no necesariamente son los carteles, sino que son carteles, agentes que están contribuyendo con los grandes carteles. Lo que pasa es que tienen distintos nombres en los países. Por ejemplo, en México se llaman cárteles, en Colombia ahora les llaman bacrims o bandas criminales, en el caso italiano se les llama mafias, etcétera. Por ejemplo, hay información, un libro muy importante que se llama Mafia for Export, que señala explícitamente que en el Ecuador estaría operando la drangueta. Aquí hemos escuchado ya de algunas. Ahora, yo lo que quería señalar es que este fenómeno del narcotráfico en el Ecuador no puede quedar al margen de lo que ha acontecido en Colombia en estos últimos, yo diría, 10, 15 años. ¿Y por qué digo esto? Porque en Colombia se aplicó el famoso Plan Colombia, y el Plan Colombia lo que hizo sin duda fue bajar tasas de homicidio, bajar tasas de secuestro, bajar también las áreas de cultivo, pero a su vez esto generó lo que se denomina en el argot de la investigación de este tipo el efecto globo, lo que los mexicanos llaman el efecto cucaracha. Y esto, ¿qué es lo que generó? Primero, una articulación de los lugares de producción, que son básicamente Colombia, Perú y Bolivia, porque en el Ecuador, yo diría, no se produce absolutamente. Se produce el 0,04, dice Naciones Unidas. Creo que son 20 hectáreas, una cosa de ese tipo. O sea, no se produce en el Ecuador. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Se articularon los lugares de producción, que son estos 3 países, con las rutas. Y si antiguamente los carteles de producción, que eran, por ejemplo, el cartel de Cali o el cartel de Medellín, terminaron erosionados y eran los que manejaban todo el negocio, esto desaparece porque hoy día los que mandan en el negocio del narcotráfico no son los productores, sino los que controlan las rutas. Y entonces aquí aparecen los carteles mexicanos. El caso del cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo, los Zetas que se transforman. Con mayor capacidad que los propios colombianos para controlar el transporte. Y esto tiene una explicación, que es el precio de la droga, porque mientras en Colombia el precio de la droga está alrededor de $1,800 a $2,000 el kilo, en la frontera de México con los Estados Unidos ya está en $60,000. Entonces, el precio de la droga va subiendo conforme va ascendiendo en las rutas hasta llegar a los mercados de destino, en este caso de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, el control de las rutas implica el control de los precios y, por lo tanto, de la mercadería. Esto significó que los carteles mexicanos empiecen a tener una presencia, en unos casos indirecta, hace un rato conversábamos fuera de micrófonos, por ejemplo, de formas de terciarización, es decir, no había necesidad de que mexicanos estén acá, porque simplemente lo que se hacía era entregar en responsabilidad, por ejemplo, un tramo de la ruta a un grupo ilegal, para que ese grupo cumpla eso. Una suerte de división internacional del trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En el año 2003, es decir, ya hace 10 años, ya vemos la presencia del cartel de Sinaloa en uno de estos grandes operativos que tuvo la policía al descubrir un avión
que estaba estacionado, parqueado, etcétera, en un lugar donde estaba un ex gobernador de la provincia. Así es. Y entonces desde ahí ya se empezó a identificar esto, y de ahí para acá obviamente que la presencia ha sido mayor porque el flujo de narcóticos ha ido creciendo, y yo creo que eso hay que ser muy claro. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el Ecuador transitan más o menos 220 toneladas de cocaína, que es una cantidad muy grande. Es una información que también maneja el Estado ecuatoriano. ¿Ustedes coinciden con esa cifra? Mira, es difícil, Rodolfo, es muy difícil efectivamente poder valorar la cantidad de droga que circula por el Ecuador, porque al ser obviamente una actividad ilícita no existe ningún registro. Nosotros nos gusta basarnos mucho en las cosas que podemos probar. Y Fernando comentaba hace un momento, Colombia hace algunos años llegó a tener sobre las 200.000 hectáreas en producción, en cultivos de hojas de coca. Hace pocas semanas tuvimos la grata visita de los altos funcionarios y oficiales de la Policía de Colombia, incluido su director general, y él me comentaba esto: hace muchos años Colombia llegó a tener sobre 200.000 hectáreas en producción, hoy tienen 60.000, es decir, han tenido una disminución muy importante, sumados entre Colombia, Perú, que también tiene alrededor de 60.000 hectáreas, y Bolivia son 150.000. ¿Y esa restricción no hace que busquen otros territorios? Ha disminuido, aquí es importante tu pregunta, ha disminuido la producción, eso es algo palpable. A eso quiero ir, a que puede ser que el Departamento de Justicia diga que de los Estados Unidos que pasan 220 toneladas. Es muy difícil comprobarlo al ser una actividad ilícita. Lo real es que la producción ha disminuido sustancialmente y que nuestras capturas han aumentado también de manera sustancial. Y nosotros, sin lugar a dudas, nos enfocamos en esos datos para, sin lugar a dudas, continuar y seguir trabajando de manera coordinada. Como dijo el general Barragán, no trabajamos solos, de manera coordinada con Perú, con Colombia, con los países centroamericanos, con México, Estados Unidos, etcétera. Y es que si bien se contrae la cantidad de áreas cultivadas, en Colombia se incrementa el nivel de productividad, que eso es increíble. Y al incrementarse el nivel de productividad por el uso de nuevas tecnologías, eso también se desplaza al Perú, con lo cual el nivel de producción en el Perú también crece, y en Bolivia igual. Y es decir, se produce más en menos hectáreas. Exactamente. Y hay un hecho adicional, por este efecto globo que señalaba yo hace un rato, que incluso en el reportaje sale el viceministro señalando que, bueno, en ese momento eran 13 los laboratorios que habían descubierto. El Ecuador tampoco tenía laboratorios, pero este efecto globo hace que justamente se trasladen hacia los países vecinos, en este caso Venezuela, el caso de Ecuador, incluso el caso de Brasil, una cantidad de laboratorios para que se empiecen a procesar. Y entonces eso hace también que los niveles de producción y de productividad de la coca tiendan a incrementar, porque obviamente la tecnología termina siendo mucho más. Y a propósito, Rodolfo, si me permites un minuto con tu pregunta, y que va en la línea de lo que mencionaba Fernando, nosotros, si bien la preocupación justamente de que esa producción no venga a nuestros países, hemos logrado de manera eficiente mantenernos al margen. Definitivamente no somos un país que produce, se encuentran esporádicamente muy pocas hectáreas que son rápidamente desarticuladas, y en el mismo sentido laboratorios. No somos tampoco un país donde se procesa droga, hay muy pocos laboratorios que de la misma manera, cuando logra ubicar la policía, lo desmantela rápidamente. Eso para nosotros es fundamental. Sin embargo, tampoco nos deja tranquilos, no estamos contentos diciendo que el Ecuador es un país de paso y que por eso podemos estar todos tranquilos. Tenemos que evitar también que nuestro país sea utilizado como un país de paso. Ustedes que están en contacto permanente con sus similares de Perú, de Colombia, ¿encuentran que los esfuerzos que ellos están desplegando son igual de efectivos para internamente poner control a estas bandas delincuenciales? Bueno, la pregunta es un poco compleja, ¿no? Cada país tiene su organización y su forma de verse y aplicar ¿cómo su lucha antinarcóticos. Pero sin duda del trabajo conjunto que tenemos tanto con la Dirección Antinarcóticos del Perú y de Colombia y nuestro, como le digo, permanente intercambio, nosotros vemos que las técnicas y el trabajo es satisfactorio en los niveles de decomiso, que no es únicamente el indicativo fundamental. Lamentablemente en el mundo se puso esa medida, que es la cantidad de cocaína o marihuana que se incauta, el éxito de la lucha. Eso no es la realidad. El éxito de la lucha está basada en cuántas organizaciones de crimen organizado o microtráfico
se desarticulan en los países y son puestos a órdenes de la justicia, y cuántos de esos reciben sentencias en firme. Entonces, lo otro es un componente importante, los niveles de decomiso, ¿no? Pero desbaratar las estructuras, quitarles la fortaleza de las estructuras, su potencia económica, ese es el verdadero logro de los estados. Entonces, hay que ver los dos puntos de vista, los niveles de decomiso y cuántos delincuentes han sido puestos a órdenes de la justicia en los países. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, venimos permanentemente hacia un incremento en el número de personas que son puestas a órdenes de las autoridades por delitos de narcotráfico, tanto por microtráfico como por crimen organizado. Y a propósito de esas detenciones, hay grandes capos que han sido detenidos, colombianos fundamentalmente. ¿No constituyen un problema mantenerlos dentro de los centros de detención del Estado ecuatoriano? Quizá requieren mayores controles, mayor seguridad. No sé cuán complejo resulta para el Estado tener ese tipo de detenidos en las cárceles del país. Bueno, es una tarea directamente del sistema de rehabilitación, ¿verdad? Así es. Nuestra responsabilidad pero es parte del Estado ecuatoriano, de las autoridades. Problema. Y sin duda, claro, la participación de los delincuentes colombianos al interior de los centros de rehabilitación tendrá su propia complejidad, desde luego que sí. Pero básicamente para nosotros la tarea está enfocada en, trabajando con la Fiscalía, reunir los elementos de convicción necesarios. Correcto. Y llevar procesos sustentados para que los jueces tengan la certeza de juzgarlos. Y esto lo digo a partir de que ha habido en el último tiempo episodios de fuga desde centros supuestamente de alta seguridad. Me imagino que la presencia del narcotráfico dentro de los centros se torna pues mucho más peligrosa. Yo te diría, no necesariamente porque sea una presencia de narcotráfico. En general, todas estas bandas y este grupos de delincuentes. Fuerza económica y operativa. Sí, definitivamente. Nosotros, primero, los grandes ciudadanos que han estado requeridos, como en el caso de Calle Serna, si no me equivoco, el apellido que fue de los Rastrojos, que fue capturado acá en la ciudad de Quito, y tenían obviamente una difusión o un requerimiento, en este caso de Colombia, nosotros de manera inmediata se los enviamos a cada uno de los países, de la misma manera como han hecho ellos en el caso de los fugados. Y efectivamente, los problemas que te pueden generar internamente un centro de rehabilitación a través del dinero y de sus capacidades que tienen externas te genera una complejidad. Sin embargo, nosotros hemos trabajado más aún a raíz de la fuga que se dio en la cárcel de Guayaquil, en la conocida Roca, de 18 personas de delincuentes peligrosos, de los cuales, por cierto, es importante ahí mencionar, y hemos logrado capturar a 11, faltan 7 aún. Sin lugar a dudas que de eso hemos aprendido mucho como gobierno, se han tomado todas las precauciones, tanto internas, que está efectivamente a cargo del Ministerio de Justicia y el Sistema de Rehabilitación, como externas, cerco externo por parte de la policía, justamente para evitar que estos grupos que tienen capacidad económica, que tienen vinculaciones externas, puedan pretender o intenten hacer otro tipo de fuga o cualquier tipo de problemas, motines, etcétera, que nos generen un problema para su control. Y si el narcotráfico es complejo para países europeos, para Estados Unidos, lo es también para los países de la América Latina. En Ecuador, el microtráfico tiene una incidencia notable, especialmente en la juventud. Por eso hay otros esfuerzos que hace el Estado para poder controlar. Y hay también esas pequeñas bandas o grandes bandas de microtráfico que están operando en Ecuador. El siguiente reporte de Alexis Moncayo da cuenta de esa realidad. Sector La Ecuatoriana, en el sur de Quito. Es casi la medianoche. Un equipo de Perspectiva 7 había acompañado a varios agentes de antinarcóticos, quienes durante semanas hicieron investigaciones en el lugar. Ellos identificaron en esta vivienda la presencia de un vendedor al menudeo de droga, a quien en el argot de los consumidores lo llaman el brujo. Personal del GOE, Jefatura Provincial de Antinarcóticos y Centro de Adiestramiento Canino ingresaron al lugar. El trabajo principal de nosotros es tratar de erradicar tanto el tráfico como el consumo
En el microtráfico se desarrollan actividades como esta, allanamientos, en donde nosotros controlamos los inmuebles en donde las personas expenden sustancias ilícitas. Esta vez solo encontraron 200 gramos de marihuana. Este tipo de operativos se hace a diario en diferentes zonas de la capital. El microexpendio nosotros se los controla y se lo aplaca con los operativos como lo ven ahora. Por ejemplo, esta persona se encargaba de distribuir casi la mitad del sector del ecuatoriano. En Quito, como en todo el país, la Policía Nacional ha identificado varios puntos críticos de microexpendio frecuente. Casos relevantes han sido en la Mariscal Sucre, en donde ya se ha detenido varias personas, el sector de la Michelena, Cotocollao, que son en donde también estamos operando de manera permanente. Lo lamentable es que las cabezas grandes nunca tal vez van a caer. Aquí el microtráfico es demasiado excesivo y por ende pues estamos luchando. En junio de 2012, 1000 policías intervinieron en la Mariscal, conocida como la Zona Rosa. 69 personas fueron detenidas y allí de nuevo se evidenció que menores de edad eran usados para comercializar droga. Desde hace varios meses prácticamente se inició el trabajo de inteligencia y de preparación de este operativo. En el Ecuador, la lucha contra las grandes organizaciones narcodelictivas ha arrojado excelentes resultados. Sin embargo, no se ha desatendido el combate contra el microtráfico. Por lo menos unos 1000 operativos en lo que va del año. Se ha decomisado grandes cantidades de sustancia ilícita. Cordillera es una banda que opera en el Bronx de Bogotá, la que a través de uno de sus cabecillas, Óscar Alcántara, alias Mosquito, pretendió extender sus redes en Ecuador. Alcántara fue detenido en marzo de este año durante el operativo Real Audiencia. En su poder se hallaron $225.000 y 24 kilos de droga para ser vendidos en las calles de Quito. Un año antes, en Cuenca fue capturado John Jairo Vasco López, también parte de la banda Cordillera. La Policía Nacional, para conseguir estos resultados, mantiene estrechos niveles de cooperación interinstitucional dentro y fuera del Ecuador. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Esta banda Cordillera controla el 80% de la distribución de droga en Colombia. Es una banda importantísima. La detención de Óscar Alcántara, ¿no?, que entiendo es uno de los personajes conocidos en este mundo terrible del narcotráfico y del microtráfico, ¿podría frenar en nuestro país la circulación, el expendio de droga, o hay otros que pueden hacer lo mismo? A ver, yo diría que en el caso del Ecuador, el consumo sí es una forma absolutamente nueva. Nosotros no consumíamos, no éramos un país de consumo. Obviamente había consumo relativamente pequeño, pero yo creo que desde hace 10 años viene creciendo sustancialmente el consumo. Y esto es obviamente porque pasa una cantidad de drogas relativamente importante por aquí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como en todas las cosas, el consumo que se hace en términos locales en el país es de la peor calidad de los narcóticos, porque la mejor sigue las rutas y los trayectos hacia los lugares de demanda. Eso por un lado. El mismo fenómeno que ocurre con otros productos de exportación. Banano, por decir algo. El banano de consumo interno no tiene la misma calidad del banano que se va hacia afuera. Y pasa exactamente igual con la cocaína. Entonces la cocaína de peor calidad es la que se consume aquí y la de mejor calidad es la que continúa. Entonces, eso es una primera cosa. Una segunda que es muy importante es que la crisis que se vivió y se vive de las hipotecas, etcétera, también produjo una contracción en el mercado de narcóticos que hizo que el microtráfico cambie sustancialmente la forma del mercadeo. Si antes el mercadeo se hacía sobre la base de una liquidez económica relativamente importante, hoy día eso se hace sobre la base del trueque. Y entonces eso tiende a expandir el consumo de una manera mucho más fuerte. Entonces aquí la crisis ha sido significativa. Ahora, ¿qué es lo que se ve en el caso de esta banda criminal Cordillera colombiana? Yo tenía un dato incluso mayor del 80% del control del mercado interno en Colombia, pero si controla el 80% y controla prácticamente todo. Entonces lo que se ve ahí claramente es que están expandiendo el mercado, y no es en el caso del Ecuador, sino básicamente el Cono Sur. Y aquí el caso es Argentina y Chile. Y entonces, como esto pasa también por aquí, obviamente algo se queda aquí, porque el hecho de que llegue a Chile y a la Argentina, el precio es mayor, es decir, es mucho más atractivo. Entonces, esta banda criminal,
que fue descubierta con la prisión que hizo la policía de este famoso mosquito y que fue entregado a Colombia, lo que se descubre es que aquí funcionaba una especie de franquicia, que querían reproducir la misma lógica de la comercialización que existe en una zona en Bogotá que es el Bronx, que es alrededor de una plaza muy conocida allá que se llama el Cartucho. Querían reproducir esa misma lógica de la distribución del microtráfico del Bronx, de Bogotá, en la Mariscal. Pero yo creo que llegó a tiempo la policía y logró desactivar eso. Ahora, eso no garantiza en absoluto nada, porque este rato ya está creada una demanda, está creado un mercado, y es muy probable que la misma estructura cordillera o otro de los grupos que están dando vueltas por ahí pueden captar ese mercado que ha quedado a una libre oferta. Entonces cabe la pregunta para Javier Córdoba. A partir de la detención de Óscar Alcántara, ¿se ha podido identificar a grupos nacionales o personas individuales que contribuyen con ellos? Y la pregunta adicional, ¿están en la cárcel? Bueno, yo te diría que justamente la captura de Alcántara es el resultado de una decisión que nosotros tomamos como gobierno de enfocarnos mucho en el microtráfico, justamente preocupados, como dice Fernando, de ver un incremento en el consumo interno. Recordemos que el año pasado, de las 42 toneladas que se capturaron y que vimos en el reportaje, aproximadamente 12, es decir, poco menos del 30%, estaban destinados al microtráfico, principalmente en marihuana. En ese sentido, nosotros, el ministro Serrano, el presidente, por supuesto, se tomó la decisión de este año, sin lugar a dudas, sin descuidar la parte del narcotráfico, pero enfocarnos de manera importante en el microtráfico, y eso justamente como un producto del trabajo y el resultado del trabajo importante de la Policía Antinarcóticos permitió identificar a esta banda del Mosquito de Alcántara, que estaba acá en la ciudad de Quito y que pretendía obviamente expandir sus negocios ilícitos de Colombia acá en nuestro país. Nosotros seguimos trabajando y esto es permanente. Nosotros sin lugar a dudas no creemos que con la desarticulación de esta banda, que sin duda nos ha dado resultados importantes y que los podemos contar. ¿Cuántas personas fueron detenidas en esa ocasión? No sé usted tiene... ¿Usted recuerda, general? 17 personas aproximadamente. ¿Cuántas? 17 personas. 17 personas. De ellas, ¿cuántas están en la cárcel? Porque aquí también hay que ver la parte judicial, si es o no concurrente hacia la solución del problema o no. De ese operativo, todas las personas aún tienen con prisión, están en un proceso de obviamente investigación, pero tienen prisión preventiva. Alcántara fue deportado hacia Colombia, pero lo que te decía, para nosotros lo fundamental es no quedarnos en el sentido de que hemos desarmado una importante banda delincuencial y que con eso hemos solucionado. Es el trabajo permanente, y ahí vamos de la mano con algo que no hemos mencionado mucho en este programa, y es la parte de la prevención. Nosotros nos hemos enfocado en esos dos aspectos, sin duda el trabajo operativo, el seguir dando estos golpes, el seguir incautando droga, pero también el entrar con mucha fuerza desde la Policía Nacional Antinarcóticos, desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, de Educación, en un trabajo preventivo que nos permita llegar a todos los jóvenes, adolescentes, a toda la ciudadanía, obviamente, y evitar que ese consumo de droga incremente. Y general, si estuvieron aquí los Cordillera, no sabemos si continúan o no, pero también cabe preguntar, ¿están los rastrojos de Colombia? Sin duda, esta organización criminal denominada Los Rastrojos, que opera en Colombia, al igual que otras, buscan mercado en los países vecinos. Nosotros hemos encarcelado a varios de estos ciudadanos y existen al momento indagaciones previas, no únicamente en relación a los rastrojos o en relación a este hombre Alcántara y todas sus ramificaciones. Existe un sinnúmero de investigaciones que se llevan adelante en una fiscalía en este mismo momento, y la operación y la captura de estos malos ciudadanos dedicados a esta ingrata labor del microtráfico se incrementarán a la estadística de los 4.500 ciudadanos que perdieron su libertad en el año 2012 por actividades de microtráfico. 4.500 ciudadanos, malos ciudadanos, fueron a la cárcel. En lo que va del año, alrededor de 1.600 ciudadanos están en la cárcel por actividad de microtráfico. Y algunos que están viendo ahorita mismo este programa desde sus casas y se dedican a la actividad del microtráfico, seguramente hasta la próxima semana varios de ellos verán desde la cárcel, si es que tienen acceso a mirar la televisión. Entonces, la ingrata labor del microtráfico, de infectar, de ensuciar nuestra comunidad, tiene una respuesta por el lado del Estado, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, de la Policía, y les aseguramos
a estos delincuentes que están haciendo esta ingrata labor, que estarán pronto en la cárcel. Y estamos en un sitio